Estimados amigos, les doy una vez más la bienvenida aquí a Orwell City. Orwell City, amigos, estamos hoy a viernes 17 de abril de este año 2026. Un convulsionado año 2026 que ha empezado de la peor manera posible, con esta guerra que empieza el 28 de febrero de este año. Una crisis que se parece bastante por lo demás a la crisis del 2019, ¿cierto? Repetida como de manual, fechas muy similares en que empiezan ambas crisis. Una crisis supuestamente sanitaria, el 2019, que empieza más o menos en la misma fecha en la que empieza esta crisis de la guerra en el Medio Oriente. Hoy día, amigos, vamos a hablar sobre preppers, preparacionismo. Vamos a hablar sobre sobrevivencia y obviamente vamos a tocar este tema que a todos nos importa, que es el tema de la guerra con Irán. Bueno, primero que nada decir que al analizar, amigos, bueno, este panorama, todo este panorama geopolítico, sobre todo, como les decía, a principios de este 2026, tenemos una enorme crisis que empieza apenas empezando el año, ¿cierto? Con Estados Unidos e Israel en una guerra de elección, la verdad de las cosas, una guerra de elección contra Irán, que llaman bueno, Operación Furia Épica, como todos ustedes lo saben. Y lo impensable, bueno, se ha convertido en algo diario. Lo digo porque todos los días ahora se está hablando abiertamente de una hipotética detonación nuclear. Y también se habla, amigo, por estos días muchísimo sobre el tema de las habilidades de supervivencia en la guerra. Pero tenemos que centrarnos en ver que la amenaza real no es la bomba en sí o los bombazos en sí, sino que es el efecto dominó global que sigue a una detonación nuclear. La civilización moderna es hoy en día una red interconectada, y un solo ataque no solo arrasaría una ciudad, amigos, sino que cortaría de paso todas las arterias del comercio global, la energía y prácticamente toda la producción de alimentos. Hay una tendencia a hablar de refugios y búnkeres subterráneos hoy en día. Hay una tendencia al hablar de tabletas de yoduro o de potasio, pero todo este tema está pasando por alto el colapso catastrófico y sistémico que sigue incluso a lo que se podría considerar como un intercambio nuclear mínimo o incluso limitado. Por lo tanto, sobrevivir al primer minuto de la detonación es una cosa, pero luego sobrevivir al próximo año, por ejemplo, o a los próximos 2 años, en un mundo donde los sistemas que sostienen a 8.000 millones y tanto de personas se ha evaporado, es algo completamente distinto. La principal amenaza existencial ante una guerra es el colapso instantáneo de lo que se conocen como las cadenas de suministro globales que mantienen al mundo alimentado. Y en ese sentido, el Oriente Medio no es una región de conflicto solamente, es el epicentro de lo que es la producción global de energía y fertilizantes. Por lo tanto, un cambio nuclear allí haría desaparecer toda la cadena de suministro. La misma agricultura moderna depende totalmente de los fertilizantes derivados del gas natural,
el proceso que los produce se detendría, por lo tanto, por completo. Los cultivos se desplomarían a un nivel global por la falta de los mismos nutrientes, ¿cierto?, que hacen posible la agricultura intensiva. Por lo tanto, este quiebre en la cadena de suministro provocaría una hambruna masiva a una escala nunca vista en la historia humana. Con una detonación nuclear, a medida que vemos cómo la comida desaparece, estamos por supuesto hablando de una hipotética situación nuclear que se dé en el Medio Oriente. La fractura social es absolutamente inevitable. Es decir, la apariencia aquí de civilización desaparecería completamente junto con todo el orden social. La mortalidad por hambruna, el tema de las enfermedades y los disturbios civiles tras la consecuencia, ¿cierto?, de un intercambio nuclear superaría, pero con creces, las muertes causadas por las propias bombas incluso. Por lo tanto, no nos estamos preparando para lo que es un desastre temporal, sino que nos estamos preparando más bien para lo que es en realidad el desmoronamiento del orden global como lo conocemos. Hay que tomar en cuenta que el liderazgo actual político de Estados Unidos con Israel, ¿cierto?, que son los dos protagonistas, que son los dos agresores, es lo suficientemente y ha sido lo suficientemente imprudente como para iniciar toda esta cadena catastrófica hipotética. Sabemos que una vez que vuela el primer misil nuclear, la lógica de la destrucción mutua asegurada empieza su labor. Un ataque termonuclear a un país como el Oriente Medio, cualquier país del Medio Oriente, casi con toda seguridad va a desencadenar represalias, atrayendo a varias potencias nucleares y llevando a una escalada rápida muy incontrolable. Luego, si ese intercambio ocurre, el concepto de preppers o de supervivencia, por lo tanto, cambia para siempre. Y cambia porque las explosiones directas serían horribles, pero el verdadero evento de extinción sería el invierno nuclear que sigue. El hollín, el tema de la ceniza, bloquea la luz solar durante años y las temperaturas globales se desplomarían. Y obviamente la agricultura se vuelve absolutamente imposible. La propia biosfera del planeta estaría envenenada sin la energía del sol, sin energía solar que impulsa por lo demás toda esa vida. Esto representaría por lo tanto una reducción de la civilización humana. La sociedad que conocemos evidentemente que desaparecería por completo. Y lo que queda, bueno, sería una especie de algo así como un estado preindustrial de saqueadores donde se pierde, ¿cierto?, todo lo que ha sido el conocimiento de la sociedad occidental. Se perdería toda la tecnología, se volvería lo básico y la humanidad literalmente se reduce, ¿cierto?, a una fracción de lo que es su número actual. Y aquí está por qué esto importa. Porque toda nuestra preparación clásica, las reservas de comida, los filtros de agua, los búnkeres, queda casi inútil, no sirve para nada ante un escenario en el que la propia vida base en la Tierra queda paralizada. Para un intercambio regional limitado, que lamentablemente parece cada vez lo más probable, la autosuficiencia o la autopreparación clásica, amigos, incluso ya ni siquiera es recomendable, es por lo tanto obligatoria. Esto es algo absolutamente esencial y me refiero a que esto significa tener conocimientos básicos sobre cómo armar un campamento, tener a mano un saco de dormir polivalente, tener una cocinilla para poder cocinar,
tener el gas necesario, tener un botiquín, tener una despensa de alimentos estables en una estantería, tener alimentos cosechados y envasados antes de cualquier evento, porque los cultivos acumulan radiación y envenenan a quienes los consumen, y creo que es el momento de pensar en esto de la preparación. Necesitas primero que nada una capacidad fuera de la red para tener agua y energía, necesitas medios para la autodefensa y un pequeño depósito de oro o como mínimo algo de plata físicos, que son los metales que no pueden ser inflados, ¿cierto?, por un sistema financiero que está colapsando. Eso sería lo básico. Ninguna preparación personal va a poder aislar, por supuesto, completamente a las familias, ¿cierto?, del colapso de una civilización global. Un refugio bien surtido no tiene sentido si el clima global colapsa y no se puede cultivar comida durante años. Por lo tanto, sería el límite ante una catástrofe a escala planetaria. Por lo tanto, la estrategia de sobrevivir o de la preparación tiene que ser en capas. Primero, contener o mitigar las amenazas inmediatas que puedes controlar. Es decir, caídas radiactivas, hambrunas a corto plazo y, por supuesto, el caos social que está en aumento. Y esto implica primero conocimiento y luego preparación, sobre todo entre los vecinos, la comunidad y luego los recursos. Tenemos que pensar que mientras estoy hablando esto, los tambores de guerra están sonando, con voces discutiendo abiertamente los escenarios probables en que podrían conducir al uso nuclear. Por lo tanto, la única verdadera estrategia aquí, cuando hablamos de una solución nuclear, es evitar justamente que los políticos aprieten el gatillo. Y mientras esperamos, debemos prepararnos para una realidad probable, que esto significa construir comunidades autosuficientes, asegurar fuentes limpias de alimentos y agua, alejarse de los centros urbanos y mantener, alguna independencia de lo que son las cadenas modernas de suministro que están en colapso por lo demás desde el año 2019, cuando empezó la primera crisis. Por lo tanto, recurrir a fuentes de información sin censura va a ser algo absolutamente primordial y necesario. Si ocurre el peor escenario, y si esta guerra decanta en una solución termonuclear o una solución nuclear mínima, la supervivencia va a favorecer a los que se han preparado, es decir, a los conocedores, a los más resistentes, los moralmente preparados y quienes estén integrados sobre todo en comunidades que sean resilientes. No va a favorecer, por supuesto, a los dependientes ni a los despistados que piensen que una detonación nuclear en Oriente Medio va a estar lo bastante lejos de su zona de confort. El momento, amigos, para adquirir ese conocimiento, construir esas relaciones y asegurar esos recursos no es después de que suenan las sirenas. El momento es ahora, antes de que el mundo cambie para siempre, porque tu vida y el futuro de todo lo que aprecias pueden depender de las decisiones que tomes en este momento de tiempo prestado. Los conflictos en Oriente Medio no son espontáneos, se han generado mediante manipulaciones históricas como los golpes de Estado de la CIA, generando estos movimientos de resistencia armados como Hamás, como reacciones, ¿cierto?, a lo que es la opresión más que a batallas ideológicas. El mismo acuerdo del petrodólar estadounidense con Arabia Saudí, recordémonos que se sostuvo artificialmente la demanda global de dólares, pero ese sistema
ya hoy se está derrumbando, se está desmoronando, está en retirada y no sirve. Además, a medida que los países BRICS, que ya son más de la mitad del planeta Tierra, están vendiendo todos sus dólares y se están cambiando hoy a monedas locales de sus propios países, de sus propias localidades, amenazando el dominio financiero estadounidense y exponiendo la quiebra de la economía basada en la deuda. Por lo tanto, hoy es urgente entender que el futuro está en los medios independientes, está en las monedas locales, está en la autosuficiencia, está en la preparación, la sobrevivencia, la energía fuera de la red y prepararse ante el inevitable colapso del petrodólar y resistir practicando la autonomía y la supervivencia. Estamos viviendo en un sistema de caos controlado. Estados Unidos llegó a un acuerdo en 1974 con Arabia Saudita para fijar lo que fue ese año el precio de lo que iba a ser el precio exclusivo del petróleo en dólares, ¿cierto? Y esto crea una demanda global artificial de dólares, artificial. Por lo tanto, este privilegio absolutamente exorbitante fue lo que permitió a Estados Unidos imprimir todo el dinero que quisieran para comprar petróleo, mientras obliga a otras naciones a financiar sus deudas. Bueno, ese sistema hoy día está en retirada, está desmoronándose, está desapareciendo, lo que va a provocar un colapso financiero total. Entonces, ¿cuál es la advertencia más urgente? El colapso del petrodólar primero es absolutamente inminente y la moneda respaldada por oro de los BRICS podría reiniciar el poder global. Insisto, quienes no estén preparados económicamente, mentalmente, juntando alimentos, trabajando comunitariamente con vecinos, aprendiendo a usar sus manos para construir refugios, albergues, usar herramientas, van a estar a merced de las élites y del inminente colapso financiero global. Existe una unión de tres factores que se vienen arrastrando desde la fundación del capitalismo con los acuerdos de Bretton Woods que se llevaron a cabo después que termina la Segunda Guerra Mundial. Primero, tenemos la sobreextensión del crédito financiero global. Luego vino el obvio y evidente agotamiento del modelo y el agotamiento del orden mundial del petrodólar. Ahora tenemos la irrupción de la IA y la tecnología. O sea, es una unión de tensiones que son histórico, sociales y financieras, que son los síntomas del colapso del modelo capitalista occidental. Por lo tanto, las redes que tienen el poder financiero, que operan por encima de los gobiernos, están hoy reconfigurando el mundo. Estamos atravesando un colapso global, una crisis financiera, un evidente agotamiento del modelo geopolítico para dar el paso de un orden basado en la expansión ilimitada, absolutamente ilimitada del crédito y la hegemonía unipolar hacia un mundo que es multipolar. Por lo tanto, no es el fin del mundo, sino que más bien estamos ante la reconfiguración, que creo que es la palabra más acertada, reconfiguración brutal, en todo caso, de un modelo fundado sobre la deuda barata, la globalización y dependencia estratégica de los recursos naturales. Por lo tanto, estamos en medio de una reestructuración del orden mundial, que es una desintegración en todos los sentidos de la palabra. Y la lucha por la sobrevivencia y el liderazgo en este nuevo mundo va a ser la nueva normalidad. Desde que se funda el capitalismo moderno, todo el sistema financiero mundial se sostuvo sobre una idea
que fue una estafa desde el principio, de que el crecimiento podía ser ilimitado si el crédito también era ilimitado. La expansión de los bancos centrales luego vino la financiarización de toda la economía y la sustitución de los ingresos reales por deudas que creó finalmente una ilusión de crecimiento. El sistema del petrodólar americano fue la columna vertebral de ese equilibrio, que es un circuito de poder unipolar, solo Estados Unidos, emitiendo la moneda, el mundo la demandaba y los excedentes regresaban como financiamiento de la deuda estadounidense. Entonces, esta verdadera estafa, que no se le puede llamar de otra forma, fue lo que permitió sostener enormes deudas sin consecuencias inmediatas, exportando inflación y absorbiendo la liquidez global. Ese equilibrio dependía de la hegemonía militar, la estabilidad financiera y la confianza en los bancos. Pero hoy esos tres factores están bajo una erosión y por lo tanto ese equilibrio se construyó sobre ilusiones. Se construyó bajo una globalización hiper eficiente, sobre la deuda barata sin límites, bajo una desindustrialización, bajo inversión en defensa, dependencia energética de los adversarios y optimización para conseguir siempre el precio más bajo y la ganancia más alta, olvidando lo fundamental que es el trabajo, la soberanía y la cohesión interna de los países. Hoy este sistema financiero nos está pasando la factura. Sueldos estancados, clase media destruida, deudas, monedas devaluadas, dependencia entre potencias que ya no confían entre sí, y cada grieta es consecuencia del mismo error original: priorizar siempre la ganancia rápida. Cuando se asoma la crisis financiera, se le inyecta dinero a los estados para tratar de contener el colapso inmediato de lo que es el sistema financiero mundial, que está quebrado. Y por lo tanto, las grietas del sistema financiero capitalista mundial global se pueden ver a simple vista y ya no se puede ocultar la crisis. Es imposible disfrazarla. Y la guerra en Medio Oriente entonces va a actuar como el catalizador definitivo para el nuevo sistema financiero global, que va a ser una tiranía. Muchísimo antes incluso de este conflicto ya se estaban observando señales clarísimas del deterioro, que es algo que he venido anunciando hace como 2 años, más o menos. Primero, la contracción del crédito, la crisis en los mercados inmobiliarios, la desaceleración global. Y por lo tanto, esta es la guerra y la crisis que justamente las élites buscaban y necesitaban para llevar a cabo la transformación del sistema global, que se va a transformar en una tiranía. Y es muy obvio que no existe realmente una crisis de Irán como tal, sino que lo que existe es una crisis del sistema global que utiliza a Irán como un punto de detonación. Y por lo tanto, las señales de deterioro son múltiples. El mercado del trabajo se ha destruido dramáticamente. La crisis actual tiene un equivalente histórico en 1956, que fue el año cuando Inglaterra pierde su hegemonía frente a los Estados Unidos. América buscaba ese año generar tensión en todos los lugares del mundo. Hoy día también tensionar donde puede para mantener su control estratégico. Atacar oleoductos, interferir en seguros marítimos y coordinar operaciones militares no son errores, son medidas calculadas para acelerar la reconfiguración del sistema energético global. Hoy Estados Unidos vive
su peor momento. Los portaaviones, que eran símbolo de poder, han sido atacados y han tenido que replegarse. Las bases aéreas en el Medio Oriente han sufrido daños extensos. Una pérdida de control militar que no es un hecho aislado, es el síntoma claro de un cambio de era de 400 años de dominación naval. Primero inglesa en todo caso, luego efectivamente estadounidense, que está terminando. Las guerras no se libran con portaaviones hoy en día, se libran con drones baratos, se libran con sistemas de satélites y tecnología asimétrica. El poderío militar estadounidense ya no puede imponer el control físico, y esa incapacidad tiene consecuencias para el sistema que dependía de ese control, que es el petrodólar. El estrecho de Hormuz y su control, por lo tanto, o la imposibilidad de poder controlarlo, redefine no solo los precios de la energía, sino la arquitectura del poder global. Y esta redefinición tiene, por supuesto, una consecuencia que es aún más profunda. El país que controla ese estrecho controlará el volumen de petróleo que sale al mercado y a quién se destina, y se convierte automáticamente en el fijador del precio del petróleo. Una ventaja que Estados Unidos había tenido desde 1973. Pero Irán, al condicionar el paso por el estrecho, no solo está desafiando la hegemonía del dólar, está apropiándose de una función que durante décadas permitió a Estados Unidos sostener su salvaje estilo de vida, su sistema financiero global, que hoy está quebrado y en bancarrota, está en una quiebra sistémica. Pensemos que unos 20 millones de barriles diarios, equivalentes al 20% de lo que es el consumo mundial, se han reducido a un goteo. El petróleo es la materia prima fundamental de la que depende toda la producción industrial actual del mundo. El petrodólar nació formalmente en 1944, después de los famosísimos acuerdos de Bretton Woods, que fue el momento en el que se entiende que se funda el capitalismo moderno y obligaba a los países exportadores de petróleo a venderlo exclusivamente en dólares y a invertir esos dólares en bonos del Tesoro estadounidense a cambio de la protección militar. Y era un sistema profundamente estafador, porque ponía al mundo entero a trabajar para sostener la moneda y el excesivo estilo de vida estadounidense. Estados Unidos no impuso unilateralmente este sistema. Ofreció primero un intercambio a los estados del Golfo. Podían elevar el precio del petróleo a cambio de que todos los excedentes generados fueran puestos en inversiones y reservas en dólares. Fue ese acuerdo el que convirtió a las pequeñas monarquías del Medio Oriente en el sostén financiero de lo que es la hegemonía estadounidense, una posición de subordinación de la que Irán justamente ahora está aspirando a liberarse. Y comprender esto ayuda a explicar por qué la ruptura que se ve hoy es tan profunda, porque no se trata solamente de una cuestión de monedas, no se trata de un cambio de moneda, sino que se trata ya a estas alturas de la disolución de un pacto que ha mantenido a los Estados Unidos como el matón y la gran potencia a nivel mundial. En otras palabras, el sistema, amigos, ya no puede cumplir simultáneamente sus dos funciones esenciales: garantizar energía accesible y sostener la deuda estadounidense. Ya no puede. Este sistema está en ruinas, está quebrado, y lo notable es que Estados Unidos se está justamente forzando a provocar su propio colapso.
Si este proceso continúa, en 5 años más, China va a estar fabricando todo el equipamiento militar estadounidense. Nadie en Estados Unidos, por supuesto, quiere eso. Y en este sentido, Trump no vino a salvar el viejo mundo, sino que viene a romper el viejo mundo para que puedan hacer un nuevo sistema. Atacar las grietas del modelo como desindustrialización, dependencia energética, globalización sin contrapesos, requiere patear el tablero, y esa operación no solamente reconfigurará la posición de Estados Unidos en el mundo, sino que implicará un nuevo reparto entre potencias y posiblemente el nuevo sistema financiero y monetario. Todo esto va a venir acompañado, por supuesto, de mucho dolor para las economías y las sociedades del mundo. Perder la hegemonía del dólar equivale a perder una gran y enorme guerra. Y la paradoja a la que se enfrenta hoy América es que esos dos procesos, la pérdida de la hegemonía monetaria y la inmersión en un conflicto de enorme escala en el Medio Oriente, están ocurriendo los dos a la vez. Lo que inicialmente entonces pudo concebirse como una operación rápida de decapitación se ha convertido efectivamente en un enfrentamiento prolongado que, lejos de restaurar la credibilidad estadounidense, lo que está haciendo en realidad es acelerar la transición hacia un orden que va a ser multipolar, donde la capacidad de fijar el precio de la energía y de controlar las rutas marítimas ya no es exclusivamente de los Estados Unidos. Estamos en una tercera guerra mundial en marcha, una guerra de dos ejes, un bloque Trump-Netanyahu o Trump-Israel que prioriza la confrontación con Irán, el otro bloque Europa-Inglaterra, que son globalistas estadounidenses, priorizan la guerra contra Rusia en Ucrania. Esos dos bloques coinciden en evitar una alianza con Rusia y con Irán. Son dos facciones con un mismo objetivo, que es mantener la gobernanza mundial como sea. Por lo tanto, Rusia con Irán están enfrentando al mismo adversario. La transición hacia este nuevo orden mundial ya está siendo registrado por las principales entidades financieras globales. China primero está haciendo avances contra el petrodólar, y este proceso de cambiar el dólar se acelerará mientras dure la situación en el estrecho de Hormuz. Lo que era imposible se está convirtiendo, por lo tanto, en una realidad. La guerra contra Irán y la crisis del estrecho están acelerando el colapso global monetario que llevaba años gestándose. El oro ya recupera su función histórica como reserva de valor. La acumulación de oro por los bancos es siempre una señal de transición de un sistema financiero mundial a otro. China, Rusia y otros bancos también han acumulado masivamente durante años el oro. Turquía también ha vendido oro para defender su economía, demostrando que el oro funciona como activo de liquidez. Estados Unidos tiene también oro en sus reservas. Estamos en medio de una tercera guerra mundial financiera, en todo caso, y tecnológica, donde cada bloque está construyendo su propia infraestructura de activos físicos, un sistema contrario a lo que es el globalismo. Los BRICS han comprado oro masivamente y están desarrollando una infraestructura basada en activos que son reales. Por lo tanto, en medio de toda esta crisis, también hay que hablar sobre la desvalorización que está sufriendo el trabajo humano como la fuente primaria de ingreso. El valor del trabajo está desapareciendo y el trabajo mismo está siendo automatizado y su función económica se está diluyendo. Las empresas tecnológicas están construyendo robots que están reemplazando el trabajo. Por lo tanto, la riqueza
se está desvinculando del trabajo y desacoplando, y se está vinculando al control de recursos. Y este desplazamiento configura una estructura que ya algunos economistas la describen como el nuevo tecnofeudalismo. Y es justo aquí donde la renta básica universal está emergiendo no precisamente como una política social, sino como un mecanismo de estabilidad y de control, porque no redistribuiría la riqueza en el sentido clásico, sino que administra la dependencia del Estado. Y en este nuevo paradigma financiero mundial, para la masa de gente sobrante no va a haber trabajo. Por lo tanto, en esta nueva economía postcapitalista, lo que hacía valioso, como vemos, a un individuo, que son sus habilidades escasas o su forma particular de resolver problemas, pierde todo valor porque la inteligencia artificial lo resuelve a coste cero. Una era donde el trabajo humano deja de ser remunerado. En este panorama, entonces, es que el oro físico está ocupando un lugar que evidentemente ningún papel ni ninguna otra promesa digital puede suplantar. Ni los fondos cotizados, ni los certificados, sino el metal en posesión directa. El verdadero dinero, ¿cierto?, que funciona como salvavidas durante las crisis financieras. Y es el único activo al que se recurre precisamente cuando otros mecanismos fallan, ha sido siempre el oro. Estamos en un contexto donde el valor del trabajo se está erosionando muy rápidamente por efecto de la automatización. Las capacidades que están vinculadas, por lo tanto, a lo que es la sobrevivencia, trabajar con las manos, cultivar, criar, reparar, construir, saber usar herramientas, tener herramientas y gestionar recursos, será casi una obligación. Y esto no se trata de una regresión al pasado, sino de una adaptación a un entorno en el que la dependencia de sistemas nuevos se convertirá en un riesgo. Por lo tanto, de cara al futuro, el que sepa usar sus manos, el que tenga herramientas, el que sepa usar un martillo, un taladro, construir, quien sabe hacer cosas con sus manos, quien puede producir alimento, quien puede reparar lo que se rompe, va a disponer de una enorme libertad y una ventaja enorme de cara al nuevo mundo que se viene. La historia nos ha ofrecido montones de ejemplos de sistemas y de imperios que se cayeron, monedas que dejaron de serlo, estructuras que se disolvieron, y lo que vivimos hoy es otro momento de cambio de la historia. La pregunta no es si el cambio ocurrirá, sino cómo tú te vas a posicionar cuando ese cambio empiece. Como ustedes saben, cuando la historia cambia de dirección, lo hace sin pedirle permiso a nadie. Y quienes no han querido ver lo que ya está ocurriendo, rara vez van a tener tiempo de reaccionar cuando finalmente todo se vuelva evidente. Hace pocos días se lanzó un libro que se le llamó y lleva por título El hegemón en desmoronamiento, que desmonta los mitos del excepcionalismo estadounidense, revelando cómo las élites neoconservadoras han orquestado guerras como Irak y Ucrania y conflictos por poder impulsados por la ganancia y no como misiones democráticas. Este libro destaca la acelerada caída del dominio del dólar a día de hoy y cómo las naciones BRICS están abandonando abiertamente el dólar y la expansión de la OTAN, alimentando las crisis que afirma prevenir. Y también detalla cómo las políticas estadounidenses, como las famosas sanciones eternas a otros países, han desencadenado la desdolarización global, señalando el fin
del control unipolar de América. Este libro presenta el declive de los Estados Unidos como una liberación que parece inevitable. Pocos libros han llegado, por lo menos yo he leído, que lleguen a un momento tan históricamente precario como El Hegemón Desmoronado, que es un libro que es una dura acusación contra la política exterior estadounidense y la maquinaria globalista, que es la que ha llevado al mundo hacia una guerra perpetua como el día de hoy, con el colapso económico y la erosión de la soberanía nacional. Y este libro, que desmonta estos mitos del excepcionalismo estadounidense, expone a los responsables de los conflictos modernos y muestra evidencias de que vamos hacia un futuro descentralizado y multipolar. Cuenta cómo los sionistas y los neoconservadores orquestaron la guerra de Irak bajo falsas pretensiones, cómo desestabilizaron el Medio Oriente y luego colocaron el complejo militar industrial como una característica de la vida estadounidense, donde la guerra no es un último recurso, sino que en realidad es un modelo constante y perpetuo de beneficio. Y también igualmente impactante en la investigación sobre la intervención estadounidense en Ucrania, que fue en realidad una guerra, como ya todos ustedes saben, una guerra calculada contra Rusia. Y este libro, que lo recomiendo ampliamente, también destaca el entrenamiento de la CIA a las fuerzas ucranianas y el sabotaje de los acuerdos de paz de Minsk. Por lo tanto, la conclusión es obvia. Los Estados Unidos no se metió en este conflicto por casualidad, sino que lo ha diseñado por completo. Y también este libro gira y muestra el desmoronamiento de lo que es la unipolaridad estadounidense. Ese estatus de reserva del dólar, que fue la pieza clave del poder estadounidense, se está desmoronando bajo el peso del exceso de sanciones. Naciones como Rusia, China, Irán están abandonando el dólar, comerciando en sus monedas locales y construyendo sistemas financieros alternativos. Por lo tanto, la desaparición del petrodólar no es especulativa. Esto ya es algo que está ocurriendo y está siendo además todavía acelerado por la propia guerra de Estados Unidos. Y en todo caso, amigos, este es un excelente libro que analiza y cuenta cómo los medios independientes son los que van a sobrevivir y cómo nos dirigimos hacia un mundo post-occidental donde las naciones operarán fuera de las trampas de la deuda del Fondo Monetario Internacional y de los cambios de régimen perpetuos de Estados Unidos. Y un mundo donde la soberanía en todo caso no va a estar ya dictado por el Pentágono ni por Wall Street. Por lo tanto, este libro que se lanzó esta semana, El Hegemón Desmoronado, es más que una crítica, es una llamada de atención a prepararse. No solamente documenta el declive estadounidense, sino que presenta el colapso mismo como una oportunidad de liberación. Esto es hoy, les digo, lectura prácticamente obligada, porque la era de la diplomacia del dólar y la era de las guerras eternas está llegando a su fin. Y la cuestión no es si Estados Unidos perderá su hegemonía, sino si se adaptará o va a colapsar y a desaparecer como sociedad. Vivimos en una era de tiempo prestado, alimentándonos de reservas globales que se están agotando rápidamente. Somos la banda sonora de una civilización sonámbula que camina hacia un precipicio. Simplemente estamos en cierta forma disfrutando de los últimos momentos de un amortiguador que está a punto de agotarse. La mayoría de la gente está viendo el bloqueo como una amenaza para los precios, pero la amenaza real y existencial es el tema de los petroquímicos, porque no se trata solamente del petróleo,
se trata también del azufre, el nitrógeno, se trata del gas natural que alimentan los procesos industriales que crean prácticamente el mundo que conocemos. La mitad del suministro mundial de fertilizantes, de hecho, fundamental para la agricultura, está ahora comprometida. Y sin gas natural no perdemos solamente energía, sino que perdemos toda la capacidad de fabricar plásticos hasta los productos farmacéuticos. Por lo tanto, esto es una cascada en colapso. No se puede crear una planta de gasificación, una planta de azufre o una fábrica de fertilizantes. Son trabajos de ingeniería que llevan años, si no décadas, construirse. Lo que viene es un estado permanente de colapso y escasez. Si no puedes fabricar un coche porque te faltan polímeros especiales, lubricantes, microchips, entonces no puedes fabricar un tractor, un camión, un barco de carga. Por lo tanto, la producción global no se ralentiza, sino que, como vemos, simplemente desaparece. Conclusión, entonces: abandonar la esperanza en los sistemas, invertir en soberanía. El tiempo de la vida fácil, de estar confiando en corporaciones lejanas y en los gobiernos para proveer, ha terminado. Y ha llegado el momento de tomar decisiones difíciles y de prepararse. Y parte de esa seguridad reside justamente en la capacidad de producir, de reparar y defender. El bloqueo del estrecho no es solamente otra noticia, es el catalizador del mundo que nos estábamos negando a ver venir. Debemos abandonar la esperanza en sistemas ya rotos y empezar a invertir en nuestro propio conocimiento, en nuestras propias herramientas, nuestras propias comunidades y nuestra capacidad directa de prosperar. Es decir, abrazar la descentralización en todas sus formas: producción de alimentos, energía, finanzas y comunicaciones. Es decir, preppers o la preparación, y ahora todo depende de la resiliencia que empezamos a construir en nuestros propios hogares y ciudades. El colapso se acerca. ¿Serás víctima de su caos o artífice de tu propia supervivencia?